explique lo que pasó y por qué Dios lo tiene acá nuevamente, pero con vida. Amén. Es algo especial que tiene que hacer Dios en su vida. Durante y después del accidente, yo aprendí dos cosas. Mi carácter cambió y aprendí a distinguir el amor de Dios en mi vida. Yo soy muy impaciente y aprendí a ser más sensible con la gente. Como que somos todos humanos, diferentes pensamientos, y cómo poner la gente. El amor de Dios me salvó la vida. Si no conoces el amor de Dios, apenas tienes una relación con Él. Amén. Yo me miro la curva, que me duele la cadera y todo eso. Y yo pienso como Jesús le dio una. Amén. We have to rejoice in our afflictions at all times. Me salvó un ángel de Dios. Ese es Jerry, mi amigo. Un mensaje de Dios es a decir al pueblo de Dios que mantenga ese firme, que no tiene que arreglarte un carro para recibir una bendición. Amén. Bueno, y recibieron una información y es tiempos de silencio. ¿Quiénes entienden lo que es el silencio? ¿Verdad? Todos sabemos que es el silencio, es no hablar, ¿verdad? Es no oír murmullo, es no sentir nada. Quiero decirles algo, que cuando hay un silencio, cuando nosotros dejamos que nuestra mente simplemente se conecte con Dios, entonces hay cosas grandes que pueden suceder. Porque tú no sabes cómo, pero Él actúa. A veces en los silencios de Dios es cuando vienen cosas maravillosas a nuestra vida. A veces en esos silencios podemos entender qué está pasando con nosotros. Porque muchas veces no puede hablarnos, no puede decir nada. ¿Y sabes por qué? Porque no lo dejamos hablar. ¿Cuántas veces nosotros estamos hablando con una persona y queremos hablar encima de ella? ¿Cierto? ¿Te ha pasado? No, aquí no, ¿verdad? Los latinos no tenemos eso. Gloria a Dios. Quiero decirte algo interesante. Cuando nosotros dejamos hablar al Rey, hay algo especial que va a suceder. Y es que Dios empieza a manifestarse. Y en esta mañana yo quiero traerles una palabra en Isaías capítulo 50, verso 10, que dice de esta manera. Isaías, verso 50, del capítulo versos 10 al 11. Y quiero leerla en dos versiones, porque realmente para que la puedan entender exactamente como Dios la quiere que tú la recibas en esta mañana. ¿Está listo? Isaías 50, 10 al 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Ese es Reina Valera. En la nueva versión internacional Dios nos habla de esta forma. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Wow. Esto es una palabra conmovedora, una palabra tremenda. Yo quiero que la vayamos a analizar
para que ustedes puedan entender esta palabra, porque de pronto someramente no la van a entender así rápido, pero cuando la analicemos vamos a darnos cuenta qué nos quiere decir el Señor a través de esta palabra. Es un pasaje conmovedor, donde vemos cómo Dios responde a aquellos que en vez de confiar y depender de Dios, buscan sus propias alternativas. Porque cuando hay un silencio, cuando no pasa nada en nuestra vida, inmediatamente hacemos lo nuestro y no dejamos que Dios trabaje en nosotros. Y aunque vengan consejos, aunque vengan cosas a hablarnos, nosotros no oímos, simplemente hacemos nuestra propia manera de creer que son las cosas. Y a veces Dios se queda quietecito a ver cómo tú vas a actuar. Se queda tranquilo a ver qué está pasando. Porque yo sé que en la vida del cristiano hay muchas cosas que suceden en nuestra vida. Muchas, pero muchas cosas. Muchas cosas alegres, felices. Muchas cosas tristes. Muchas cosas cuando nos diagnostican algo bien fuerte. Te pueden decir que tienes una enfermedad terminal y no hay esperanza. Y cuando te dice vamos a orar, tú dices no, es que no hay esperanza. Te estás negando, ¿verdad? O cuando te dicen, sabes, perdiste tu trabajo o no tienes empleo, te van a echar de tu casa. Entonces estás en una tremenda dificultad, no sabes qué hacer, estás orando a Dios. Pero el caso de esta palabra no es para el que está en pecado. El caso de esta palabra es para el que, sirviendo a Dios, honrando a Dios, trayendo todo, haciendo todas las cosas como Dios lo ha mandado a hacer, vas a hacer esto. Entonces tú te preguntas, entonces ¿qué pasa con mi vida? Pero es que Dios a veces se queda quieto para ver cómo está tu corazón. Se queda quieto a ver qué vas a hacer tú. Entonces, interpretando la palabra, vámonos de regreso y vamos a mirar que dice así: el que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová. Fíjate que habla en tinieblas. Estos casos que yo te estoy nombrando, sea de salud, o sea de económica, o sea lo que sea, la drogadicción, problemas, un hijo que no quiere llegar, simplemente está perdido, más perdido, y cada vez peor. Y tú no tienes esperanza. Esto es un momento bien de crisis, un momento bien de dificultad, cuando todo está pasando y dices, ¿qué voy a hacer, Señor? Aquí dice la palabra, carece de luz, o sea, estás en tinieblas en este momento, o sea, estás en una oscuridad, vamos a hablarlo así, estás en oscuridad, no encuentras qué hacer. Me llama la atención la semana pasada el video que puso nuestro hermano ministro. En ese video podíamos ver cómo las ovejas oyen la voz del pastor. Qué tremendo, ¿verdad, video? Porque es una realidad en los animales. Unos animales como las ovejitas, que muchas veces ni ven porque se les nubla la vista, pero sin embargo ellos oyen simplemente la voz de aquel que los guía, y ellas enseguida ponen atención. ¿Se acuerdan del video? Interesante. Fue el final de la enseñanza del domingo pasado. Y eso es interesante porque muchas veces las ovejas están caminando como nosotros. Estamos andando por aquí y por allá, andando simplemente sin guía, porque creemos que nos la sabemos todas, ¿verdad? Pero quiero decirte algo, que Él es primero. Él fue ayer, fue hoy y será mañana. Ya Él en la creación, en Génesis primero, del capítulo primero de Génesis, Él habla que Él creó todas las cosas, las creó, las formó, y en el capítulo 2 habla que ya las hizo. Él llegó al final de tu futuro y regresó nuevamente. Por eso vio el embrión, y en el embrión ya le estaba dando la información al embrión de lo que iba a suceder en su vida a través de todos los tiempos. Todo está listo y preparado. Simplemente, el día que nos vamos, ese día está escrito. Ese día puede ser de un año, de meses en la barriga. Muchas veces no llegaron a ver la luz, pero sí vieron al Señor.
porque ahí ya estaba el Señor. Dice la palabra que el embrión vio sus ojos, o sea, vio la luz. Hay una luz que puede alumbrar antes que tú nazcas. Hay una luz que no necesita de esta luz. Hay una luz que Dios nos coloca para guiarnos permanentemente. Y es como tú puedes analizar si quieres ver a través de tu luz o de tu oscuridad. Entonces podemos estar en oscuridad. Muchas veces estamos en oscuridad. ¿Quiénes han estado en un cuarto oscuro que te levantas y vas a ir al baño y te toca y te tropiezas con una puerta, te tropiezas con la otra? ¿Te ha pasado alguna vez? Lo que no a mí. Pero créeme que, bueno, aquí hay alguien fiel que simplemente camina por la luz de Dios, por la palabra. Ella no puede ver, pero ella ve a través de los ojos de Dios. Porque a veces no podemos ver la luz, pero cuando tenemos esa luz alumbrándonos, nada más que por el oído. Por eso la gente que vive no ve, ¿verdad? La gente que no tiene vista no ve, pero se ve. Estos oídos se empiezan a alterar más y son sensibles como el oído de las ovejitas. No necesitan de ver. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estas personas, cuando están en una oscuridad, un cuarto oscuro o un bosque donde la luna llena no está, simplemente está nublado y está bien oscuro y tú no sabes por dónde caminar, ¿qué haces? Más fácil, como ahora, ¿qué nos preparamos con el huracán? Preparamos con velas. Nos preparamos con velas, ¿cierto? Nos preparamos con flashlight y todo lo demás. Luz de mano. ¿Qué pasa? Que aquí dice, carecen de luz y confían en el nombre de Jehová y apoyándose en su Dios. Simplemente hay que confiar en Dios, apoyarse en el Rey de Reyes. Cuando todo está oscuro, cuando todo está negro, la única esperanza que hay es apoyarse en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. El problema de nosotros es que nos apoyamos en el hombre. Buscamos un bastón, buscamos un cayado para apoyarnos, para buscar cómo llegar a un lugar. ¿Y qué dice la palabra? Que encendieron teas. Teas significa lámparas, mechones. En esa época no hacía la luz de mano, ni esta luz. Mechones, antorchas, como dice en Nueva Versión Internacional. Entonces cogían las antorchas y iban guiándose por el camino con las antorchas para poder llegar y no caerse. ¿Cuántos de nosotros preferimos una antorcha que a la luz de Dios? ¿Cuántos de nosotros caminamos? Fíjense el ejemplo que pasó aquí. Es que me llama la atención, que Dios es perfecto, mi hermano. Fíjense lo que pasó aquí. A ella la vendaron. ¿Se acuerdan? A la niña la vendaron. Y simplemente pusieron ahí a alguien que le decía, representando a nuestro Dios, camina por acá. La voz del enemigo le decía, no es por acá, no es por acá, no es por acá. La voz de Dios decía, camina por acá. Es poner atención. Si una persona que no ve puede caminar aún por la voz y sabe dónde está la voz y puede caminar directamente a la persona, eso es lo que necesita el Señor que nosotros hagamos. Amén. Que nosotros cojamos los sentidos y los pongamos en práctica. ¿Para qué? Para que con esos sentidos podamos saber oír la voz de Dios y caminar por esa guía que Dios nos está colocando. Caminar por ahí, no prender el mechón. Cuando estamos hablando del mechón, es para alumbrarnos y caminar. Cuando tú prendes el mechón, ya no estás siendo guiado por la luz de Dios. Ya la ceguera no hay. Ahora hay luz de la tierra, luz que tú pusiste. Cuando tienes un problema, cuando tienes una dificultad, ¿qué vas a hacer? Tienes dos cosas que hacer. Número uno, oír la voz de Dios. No tengo para la renta, no tengo para la luz, no tengo para esto. Voy a ver qué hace el Señor. ¿Esperaré en Él o espero en el hombre? Y voy a llamar a quien me hace el préstamo del dulce 10. En Colombia hay un muñeco que ponen así. En todas las cajas de cambio, en todas esas cajas de cambio, ¿qué se llama? Sí, en todas las cajas de cambio ponen un muñequito que hace así, que está así.
el dulce 10 diario. ¿Te entiendes? Y te endeudas, y te endeudas, y te endeudas. Y cuando vienes a ver, más es la deuda de lo que originalmente tenías. Porque decidiste en tu fuerza. No esperaste a ver qué Dios te iba a decir. No esperaste a ver qué iba a pasar en tu vida. Y eso lo hacemos. ¿Y sabes por qué? Porque decidimos en nuestra propia fuerza. No esperamos a ver qué Dios nos va a decir. Es como siempre actuamos en nuestra vida. Entonces prendemos la tea. ¿Qué va a pasar? Ahí Dios se aleja. Ahí Dios no se aleja. Simplemente se queda en silencio esperando qué va a hacer. Por eso el silencio de Dios tiene un resultado interesante. La palabra silencio aquí en la tierra es quedarse callado. El silencio de Dios, póngale mucha atención. Ahorita lo vamos a entender a la luz de la palabra, los silencios de Dios. ¿Por qué llegan los silencios de Dios? Aún cuando estás haciendo aún cuando no estés en pecado. Porque el que está en pecado, bueno, vamos a corregirlo. Vamos a hacer un checklist y organizamos nuestra vida. Y después que organizamos nuestra vida, entonces le decimos, Señor, perdónanos. Vamos a hacer una nueva. Danos una nueva oportunidad. Pero cuando estamos bien, cuando no tenemos problemas, cuando estamos cumpliendo con casi todo y nos arrepentimos diariamente y sin embargo siguen los problemas, sin embargo sigue estar tu cuarto sin luz, tu casa sin luz, entonces vamos a mirar qué pasa. Y es el caso del día de hoy, que a pesar de todo no hay luz. Es interesante esto. Es un pasaje conmovedor, pero un pasaje en el cual Dios dice: tenga fe. Ten fe, porque a través de la fe yo he hecho el mundo. La palabra dice: yo soy la luz del mundo. El que llega a mí no habrá tinieblas. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 10, verso 17. Así que por la fe es por oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír. No, la palabra de Dios. La fe simplemente es oír la palabra. Pero si no vienes a la casa de Dios, si no haces los devocionales, si los miércoles te quedamos esperando, ¿qué vas a oír? ¿Sí me entiendes? ¿Qué vas a oír? No, yo oigo mi propia voz. Pastor, yo tengo mi Dios personal. Mi Dios personal me habla. Mi Dios personal acá y allá. Gloria a Dios por ti. Créeme que Dios, tú y yo no estamos aquí en la tierra por casualidad. Tú tienes un jefe en la casa, en el negocio, en los lugares donde estás, para que te guíe en tu trabajo. Pero en el campo espiritual, Dios coloca hombres de Dios para que estudien y les da una unción especial para guiar. Eso es así, en las diferentes áreas. Entonces, simplemente cuando oyes la voz de Dios, hay una luz que se prende. Déjalo hablar. Espera a que Él hable y vas a oír que la luz se prende en el momento indicado con Dios, de Dios, no en el momento indicado por ti. Acuérdate, si estás en una enfermedad y estás decidiendo tú antes que Dios, voy al médico, el médico me dijo esto, pero no estoy con eso. Sí, tenemos que ir a los médicos, no es que no vayan, tenemos que ir, porque ellos tienen una unción especial, por eso estudiaron, y Dios les entregó una unción especial para ellos. Pero también tenemos que ir a la presencia de Dios para que Dios nos alumbre el camino, nos muestre. ¿Sabes qué? Que cuando la luz de Dios entra a nuestro organismo y se prende aquí adentro, donde adentro posiblemente es oscuro, ¿verdad? Y se prende todo adentro. Tú te has puesto un foco de mano aquí. Cuando tú te pones un foco de mano es como rojo, como si fuera transparente el dedo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, imagínate tú que Dios coloque un foco de mano mirándote a ti. Wow, se prende todo, ¿verdad? Se pone rojito todo. Como cuando pasas por los aeropuertos que se ve todo, ¿verdad?
Tremendo, ¿verdad? Imagínate a Dios haciendo eso contigo. ¿Qué va a pasar? Déjalo que Él te alumbre. Cuando Él te comienza a alumbrar, hay algo poderoso que va a pasar. ¿Y sabes cuál es la cosa poderosa que va a pasar? Que Él te va a sacar los detalles primero de tu cuerpo. Y dice, esto que está aquí, tengo que poner la luz. Ese quirófano divino comienza a actuar. Y ahí la quimioterapia divina, cuando te dicen tienes cáncer, esa quimioterapia comienza a sanar las células que el enemigo quiere dañarte para que no vivas. Pero dice que yo te doy vida y vida en abundancia. Es como Dios quiere que hagas. Pero es que cuando tú no, yo voy a meterme en esto y esto. Mira, hemos visto tantos milagros, no allá afuera, aquí en la casa de Dios, hemos visto tantos milagros de sanaciones, que Dios puede hacer cosas interesantes. Aún te dice, están en coma, no hay esperanza, y Dios ha levantado del coma a una persona. A mí me levantó de un coma y estoy aquí predicándole a ustedes. No podía estar, Kevin podía posiblemente no estar aquí, pero Dios tiene un propósito. Cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito porque estés aquí en esta tierra. Y un propósito para que estés aquí sentado. Un propósito porque estés viendo ahí. Porque no pudiste llegar. O porque estás en un lugar que está muy lejos de aquí. Dios tiene un propósito divino en todo. En todo lo que pasa en nuestra vida. Entonces, hay dos preguntas interesantes de por qué Dios permite en ciertas etapas de nuestro andar cristiano que experimentemos largos tiempos de silencio. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué Dios permite en ciertas etapas de nuestras vidas o del andar cristiano que experimentemos largos tiempos de silencio? Y la segunda pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca del silencio de Dios? ¡Wow! Esto es bien interesante porque ahora nos vamos a meter con las palabras de Dios. Vamos a mirar en el primer punto del día de hoy, el pueblo de Israel en el desierto. Todos hemos hablado, han visto muchas prédicas del pueblo de Israel en el desierto. En Éxodo, estudienlo, Éxodo capítulo 32, nos habla algo bien interesante. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando el pueblo de Israel no tenía esperanza, que aunque Dios los había sacado de un lugar, entonces ellos decían, nos metió en otro peor. Gloria a Dios para los que piensan de esa manera. Te sacó de Colombia porque estaba sin trabajo y te colocó aquí para tenerte también. No, hay algo especial cuando te sacó de Venezuela, de Brasil, de cualquier parte. Pero cuando Dios te saca y es Él el que está contigo, hay algo especial que va a hacer. Cuando Dios te sacó de las drogas, cuando Dios te sacó del alcoholismo, cuando Dios te sacó del narcotráfico, cuando Dios te sacó de todo, es algo que quería hacer. ¿Y sabes qué iba a hacer? Iba a ser un ministro de Dios. Amén. Wow, yo creo que aquí no hay muchos, no hubo muchos amén. Amén. Entonces Dios siempre tiene un propósito especial en la vida de nosotros, y es que nos quiere sacar para poder hacer algo especial en nuestra vida. El pueblo de Israel estaba en ese caos, en esas dificultades. Sin embargo, Dios estaba observando cómo actuaba, qué hacían. Y en estos versos, ellos, su guiador, que era Moisés, estaba y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a apartarme un tiempo con Dios. Voy a estar unos días afuera. Aquí se quedan ustedes y les voy a dejar a Aarón, mi hermano y siervo de Dios. Me voy, bye. Imagínate, la iglesia se queda sin el pastor un tiempo. Dios va a levantar algo. Créeme que Dios va a levantar algo para que esté ahí. Pero si tú decides en tus fuerzas y tú colocas a la persona en vez que Dios coloque a esa persona, entonces vas a fallar a Dios. Porque muchos de los seres humanos actuamos simplemente por intuición, nada más por hacerlo. No la intuición de Dios, sino nuestra intuición. ¿Entiendes? ¿Qué pasó? Que Aarón sí era un escogido de Dios,
pero el pueblo lo forzó a algo que no debía de hacer por ser escogido de Dios. El Moisés se estaba demorando. Pasó un día, pasó dos, había silencio. Era el hombre que Dios había tenido para guiar al pueblo. Era el hombre que había estado en ese desierto. Sin embargo, Moisés no aparece. ¿Será que se lo comieron ahí los lobos? ¿Será que esto? Estoy poniéndome nervioso. No, espérate, yo no sé qué voy a hacer. Empezaron a comentar, a murmurar entre ellos, a ver qué iban a hacer, qué iba a pasar entre los dos, el uno, el otro, y no sabe qué. Cada uno decía algo diferente y forzaron al sacerdote a hacer cosas que no eran de Dios, a prender la luz de ellos y no la luz de Dios. Forzaron al sacerdote a que cogiera un becerro. Vamos a adorar a alguien, porque necesitaban hacer adoración. Ya se les había olvidado quién abrió el mar rojo. Ya se les había olvidado quién los alimentaba con el maná. Ya se les había olvidado todo. Es que nosotros somos muy rápidos para olvidar. Bueno, aquí no. Gloria a Dios. Las cosas hermosas. Mire, y te lo voy a poner de esta forma. Hay una persona que te puede hacer 20 cosas hermosas en tu vida y cada día te está colocando cosas hermosas y te ayuda y te coloca y te hace esto y te hace lo otro, pero un día esa persona no te ayudó, no te hizo nada, se quedó quieta a ver qué ibas a hacer tú, a ver qué Dios te iba a hacer contigo, porque muchas veces ponemos la mano, colocamos la mano como le pasó a aquel hombre que quiso ayudar a Dios con el arca. Colocamos nosotros nuestra propia manera de pensar. ¿Y qué va a pasar? Dios no actúa. No puede actuar. Y a veces, ¿qué va a pasar? En ese momento empiezas a decir, mira, ya me tienen abandonado, ya no me quieren, ya no me aman, ya esto. Eso puede suceder aún hasta en las parejas. Pero en los silencios de Dios, ya Dios me lo abandonó. Yo he oído esa frase mucho. Es que Dios me abandonó. Es que Dios ni siquiera me habla. Es que Dios... Y empiezan a renegar de Dios porque pasó un problema grande en tu casa. Pero Dios está en medio del silencio, actúa. Hay un disco que dice eso. Un hermano de Puerto Rico que dice, Dios actúa en medio del silencio. Entonces cuando tú te quedas quieto y esperas que no sea el hombre el que te ayude, esperas que sea Dios el que haga la intervención divina, entonces Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Entonces Dios va a abrir las puertas de los cielos, como dice la alabanza de ahorita, y llegará lluvia de bendiciones en el tiempo de Dios. Amén. Amén. Fíjense que algo interesante. Dios estaba mirando en este pueblo de Israel cómo estaba su corazón, y el corazón del pueblo estaba en idolatría. ¿Cuántos de nosotros cuando no conocemos a Dios o somos cristianos cristinos? Aquí. Cuando estamos en esas situaciones difíciles y que no conocíamos a Dios, a ver, vamos a que nos lean las cartas. A ver qué dicen las cartas. El tarot. Vamos ante el brujo tal para ver qué dice el brujo. Estás y por ahí derecho. ¿Cierto? Ahí vamos. Y tiempo que mandarte unas aguas de tal y unos baños y tantos baños. Y vas y gastas al brujo y le gastas plata. ¿Para qué? Para que hacerte 10 baños de agua María. Agua María. Créeme que es agua María, no agua. Y colocas, empiezas a hacerte baño y despojo y no sé qué, ¿cierto? No, aquí no lo hay. Nunca ha pasado eso. Créeme que eso es lo que vas a buscar, porque estás actuando en tu fuerza, cuando tú más bien le dices, Señor, ¿qué quieres hablarme? ¿Qué quieres decirme tú hoy, Padre amado? ¿Por qué me está pasando esto en mi vida si yo te amo, te sirvo? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Si yo siempre he estado contigo, Señor. Entonces, espera. Pero no espera para desesperar.
Porque muchos de nosotros nos desesperamos. Y cuando nos desesperamos, porque no llega el empleo, porque no llega el trabajo, porque el médico no nos sana, porque la quimioterapia no ha hecho nada, entonces, ¿qué va a pasar? Actúas en tu fuerza. Y créeme que todos los que han actuado en sus fuerzas, al final, es grave la situación. Es muy grave la situación. Van derecho a la dificultad, van derecho a ahogarse, van derecho peor. ¿Sabes por qué? Porque no actuaron en las fuerzas de Dios, sino en tus fuerzas. Dios se aparta cuando tú actúas. Cada vez que tú actúas, es que pastor, ¿qué voy a hacer? Es que no me puedo quedar. No te puedes hacer nada. Haz lo tuyo, que Dios hace lo de Él. Porque tú haces lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Wow, el rey. Eso es como Dios actúa. Pero quiero decirles algo interesante. Que cuando Dios actúa, hay bendición. Espera en medio del silencio. Espera. Porque muchas veces vas a ver la bendición. Otro ejemplo bíblico, el rey Saúl. Pónganlo en sus libretas. Primera de Samuel, capítulo 13:5. Estaban frente a una situación gravísima ellos. Estaban en una situación en la cual estaban los filisteos y de verdad iban a perder la batalla, como muchos de nosotros. Muchas veces perdemos en guerras, no la batalla. Cada uno de nosotros en cualquier momento perdemos ciertas guerras o ciertas batallas, perdón. Pero la guerra final la vamos a ganar. Muchas veces estamos en pleno. Esto fue un momento de guerra. Hay soldados cuando van a la guerra, ¿qué pasa? Son bombardeados a veces, pero muchos salimos triunfantes y al final es bendición. Y cada huella que quede en el cuerpo es un testimonio de la grandeza poderosa del Rey de Reyes que estuvo ahí en momentos de dificultad. Gloria a Dios. Pastor, pero si el profeta me dijo que iba a venir para mí bendición, que iba a tener el carro del año, que yo. Gloria a Dios. Pero pastor, resulta aquí, dice que esperó 7 días conforme al plazo de Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, porque el profeta les dijo que esperara 7 días. Estaban en batalla, había guerra, había dificultad, estaban perdiendo y el profeta no aparecía. O sea, el profeta, el representante de Dios, el que les había dicho que iba a vencer la batalla, no aparecía. Oye, pero ¿y entonces qué? ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos en batalla de la que sea de salud, sea de económica, de la que sea, de la que estamos hablando? Y vemos que no aparece el Señor por ninguna parte. No hay nada, no pasa nada. Entonces cuando tenemos que preguntar, ¿sabes qué? Empezamos a desertar. ¿Para qué voy a ir a esa iglesia? Si ahí lo que ahora échale las culpas a la iglesia, échale las culpas al pastor, échale las culpas a todo el mundo. ¿Por qué no esperas un momentito? Calla tu boquita. Espera un momento. Que dice que aunque me tarde un poquito, el Señor llegará en el momento indicado. ¡Wow! ¿A quiénes les ha llegado el dinero el último día del mes? Aquellos que trabajamos muchas veces trabajamos. Yo he trabajado toda la vida de mi cuenta, la mayoría de mi vida. Y muchas veces había muchas cosas y era el día 30 y no tenía ni un centavo. ¡Wow! Y más tenía la deuda. Y tenía que pagar. ¿Y ahora qué hago? Y el día 30 era el que el Señor mandaba la provisión. Y yo, ay Señor, pero ¿por qué esperas a última hora, papi? Yo le digo así, pero ¿por qué me esperas? Es que estoy trabajando en ti. Aquí en la iglesia, gloria a Dios, es vivir diariamente. Wow, yo muchas veces decía, pero ven acá, si yo ganaba plata bastante y no tenía dificultad, ahora escojo y tengo que vivir de qué? De fe.
de fe de que esta renta hay que pagarla, de fe que llega el último día y no hay cómo, pero Dios dice, yo abro las puertas de los cielos. Qué tremendo. La palabra dice, no se la voy a decir para cortar un poquito, se la voy a referir nada más. Llegó el profeta en el momento que él decidió hacer la ofrenda, en el momento que él decidió a su manera hacer las cosas. Y llegó Saúl bien puesto, con su cara bien puesta, y llegó. Oye, acá, ¿cómo llegas a esta hora? ¿Cómo tú vas a llegar a esta hora? Gente, hasta sinvergüenza el tipo, ¿verdad? ¿Cómo vas a llegar a esta hora si yo te estaba esperando? Ya yo hice lo que tenía que hacer. Pero ¿por qué tú hiciste eso? Dijo el profeta. ¿Por qué tú lo hiciste si no esperaste un momento? No esperó. Ahora tu reinado será quitado. ¡Wow! Ahora, uy, yo me erizo cuando digo esta palabra. Porque tú decidiste, ahora yo me aparto. Dijo el Señor a través del profeta. Ya el Señor levantó un príncipe, dice la palabra. Ya el Señor levantó un príncipe. Y ese príncipe te reemplazará a ti. Dios quita la unción, ¿sabes? En el momento y la traslada. Dios quita, en ese momento, Dios quita reyes, dice en otra palabra, y coloca reyes. Por ti, no por él. Porque los pensamientos de Dios, dice la palabra, son de bien y no de mal. Entonces, si los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, ¿por qué te lo va a quitar? ¿Por la decisión tuya o por la decisión de Dios? Cuando tú decides, Dios se aparta. Y eso fue lo que pasó con Saúl, el primer rey, el hombre que tenía el destino de su vida asegurado para siempre. Imagínense, Dios tiene un destino profético para ti asegurado para siempre. Dios tiene un destino profético listo para ti. Pero si tú decides y te adelantas a los tiempos, el pastor hablaba de tiempos, ¿cierto? El tiempo Cairo te digo. Cuando tú te cortas de los tiempos Cairo de Dios, cuando tú te apartas de ese tiempo crono, lo colocas acá y no esperas el tiempo Cairo de Dios, en ese momento Dios no va a estar ahí. Ese cuarto de hora desapareció, lo dejaste ir o te adelantaste. Cuando tú te adelantas, Dios se aparta. Cuando tú te atrasas, Dios se aparta. Tú tienes que estar pendiente al momento especial que Dios va a hacer para poder hacer un cambio en tu vida. No a tu manera, a la manera de Dios. Amén. Cuando tú actúas a la manera de Dios, Dios actúa sobre ti y la que viene es bendición. Saúl no lo hizo, por eso le pasó lo que le pasó. Léanselo, se los dejo de tarea para que lo aprendan. En ese tiempo de silencio se ha dado cuenta lo que realmente hay en el corazón antes que sabía, pero necesita ser cambiado. El tercer punto, la mujer cananea. Otro verso más. Estamos en Mateo, ahora Nuevo Testamento, capítulo 15, versos 21 al 28. En este pasaje, esta mujer me llama mucho la atención, porque en este pasaje, esta mujer tenía una fe inquebrantable. Esta mujer, a pesar, y fíjate que ahora Dios no estaba, lo que tú ves, que lo dice el Señor, estás ahí, aunque no lo estás viendo, creo en fe que estás aquí conmigo. Ella lo tenía al frente, al mismo Dios, al Rey de Reyes. Y ella sí sabía que ese tenía algo especial, que ese había venido de los cielos, que ese Dios lo tenía preparado para hacer cosas grandes. Ella lo sabía en su corazón, como tú y yo sabemos que tenemos el Rey para hacer las cosas que tú y yo no podemos hacer. Amén. Y ella miró al hombre de Dios y dijo, ¿sabes qué? A este me le agarro. Muchas veces nos agarramos del hombre porque es el que tiene billetes, ¿sabes? Mentira, de diablo, no te agarres de nadie. Agárrate del Rey, que ese sí la tiene todo, es el dueño del oro y la plata. Amén. Entonces ella vio en el hombre y dijo, ¿sabes qué? Yo quisiera que tú me ayudaras, pero con esa cara de angustia, porque mi hija está endemoniada. Mi hija tiene un espíritu
que la está acabando. Mi hija tiene problemas. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Ni le respondió, ni lo miró. Puedes mirar así como que Jesús era como que mentira. Él tenía un propósito. Él no la miró, no dijo nada, se quedó callado. La respuesta fue silencio. Silencio. A pesar de todo, silencio. Pero ven acá, ¿qué voy a hacer? Tú tienes que ayudarme. Mira, aunque sea aquí, no, es que yo he venido únicamente para mi pueblo. Pero ¿cómo así? Sin embargo, a pesar del desprecio, aparente desprecio, porque sabes que muchas veces estás orando y no oyes la respuesta de Dios. Estás orando y nada que pasa. Actúa. Pero ella siguió actuando. Ella fue persistente. Muchas veces tenemos y Dios nos manda a ser persistentes en todas las cosas que hacemos. Ella siguió persistiendo y persistiendo. Pero ven acá, aunque yo me meto debajo de la mesa y no me como las migajitas que le voy a dar a los perros. Ella no le importó, se humilló ante el rey. Ella se humilló, no importa lo que va a pasar, yo me quedo aquí hasta que tú me bendigas. Y se puso debajo de la mesa. Y me voy a quedar aquí hasta que me bendiga. Es que tenemos que decir así: me voy a quedar aquí hasta que tú me bendigas. No salí corriendo. Lo más interesante fue que se quedó. Llegó el momento, el trabajo llegó y se lo dieron a otro. Ay, otra aplicación. Metí 30 resumés, pastor. Resulta que los 30 resumés llegaron y se lo dieron a otro otra vez. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué entonces orar? ¿Para qué? ¿Qué pasa? Hay silencio. Vuelvo y aplico y se lo dan a otro. Y entonces, ¿qué va a hacer el rey? Entonces, ¿sabes qué? No voy más a la iglesia. Tengo una pelea casada. Yo he oído eso. Tengo una pelea casada con Dios. ¡Wow! ¡Qué descarado eres! Tengo una pelea casado con Dios. Y cuando Dios te está diciendo: estoy en silencio ya. Estoy en silencio. Estoy meditando para ver cómo te voy a bendecir. Si te bendigo con este o te bendigo con este. O más bien te voy a bendecir con este porque vas a ganar más. O espérate un momentico, te voy a bendecir más bien con este. Y sin embargo, no, yo quiero el primero, es que el primero es de 10 pesos. No, el tercero es de 50. Gloria a Dios por hora. Este es el tiempo de Dios. No es tu tiempo, dice el Señor. Cuando tú esperas en el tiempo de Dios, va a venir bendición a tu vida. No murmures, no critiques, no cojas envidia por lo que le dieron a aquel. A aquel le dieron un trabajo de 3,000. Es que a mí Dios me lo va a dar de 5,000. Amén. Pero simplemente esperando en el reino. Tienes que saber esperar. Pueden leer los versos, es interesante, sino que quiero aligerar para que puedan ver cómo Dios puede actuar en todos los momentos en nuestra vida. En este tiempo, en este episodio, para el siervo, el silencio de Dios, ¿cómo estaba ahí? En medio del tiempo de silencio, ¿se ha dado cuenta lo que realmente hay en tu corazón? ¿Te has dado cuenta? Yo quiero que ustedes tengan esta reflexión y se los he repetido varias veces para que en el tiempo de silencio de Dios tú te hagas esa pregunta. ¿Qué está en tu corazón en medio del silencio de Dios? Porque créeme que en medio del silencio de Dios va a haber una bendición puesta para Él, para tu vida. Amén. ¿Lo recibes? Amén. Marta y María, cuarto y punto y último, hermanitas de Lázaro, ¿se acuerdan? Yo quiero hablarles con la palabra, porque es que yo puedo hablar mucho, pero si la palabra no me respalda, no estoy haciendo nada. Dice la palabra en el capítulo 11, anótalo para que lo tengas ahí, anótala. Hermanitas de... ¿Sabes qué? Se los voy a referir. Ellas dos tenían a su hermano moribundo, se estaba muriendo, estaba en coma. Y van y avísenle a Jesús, que es su gran amigo, avísenle que mi hermano se está muriendo. Avísenle que se murió.
Y después se fue. Y él le dice, voy en 2 días. Imagínate que el pastor llegue después de 2 días. Ay, papá, lo que me van a coger. El pastor no está pendiente. El pastor ni siquiera me llama. Quiero decirte que Jesús, con su propia tranquilidad, dijo, yo llego en 2 días. Imagínate tú, pero si se está en coma, yo llego en 2 días. ¿Y sabes algo interesante que pasó ahí? ¿Y por qué llegó y por qué decidió ir en 2 días? En vez de enseguida. ¿Qué haces tú? Corre enseguida para ver qué pasó. Y vamos a hablar, y vamos a esto. Gloria a Dios, esto está bien. Pero Jesús en este instante quería hacer algo interesante en estas 2 damitas, Marta y María. Las 2 le hicieron, dicen los versos, le hicieron la misma pregunta. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no viniste? Mi hermano se murió. Y le dije, no te preocupes, va a resucitar. Ah, no, yo sé que va a resucitar el día de los muertos. El día de la resurrección de los muertos, en los tiempos venideros, no lo sé. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Pues si está muerto ahí, está muerto. Y Jesús, después que las dejó hablar y las dejó hablar, dijo, el que está muerto. Dice el verso 25 y me llama la atención ese verso porque dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, repítelo. Aunque esté muerto, ese negocio va a vivir. Aunque ese negocio ya te dijeron que no está, va a vivir. Aunque ya ese empleo no te lo han dado, va a vivir. Porque el que está muerto va a vivir. Un día Dios nos dio una palabra y estoy seguro que cuando nos agarramos de la palabra de Dios, aunque esté muerto, ese muerto va a vivir. ¿Has visto resucitar un muerto? ¿No? Muertos que han resucitado. Le ponen coso y no pasa nada. Y alguien ora y lo levanta. ¿Lo puedes creer? Dice la palabra que aunque Él se fue, dejará a cada uno de nosotros que hagan cosas más grandes de lo que Él hizo. Eso está en la palabra, eso no es mentira. Él dice que aunque estés muerto vas a vivir. Y yo voy a clamar por esa resurrección de ese problema, de ese negocio, de esa plata que te han quitado, de todo lo que no te está llegando a tu vida, que ya pasó, que te la tienen detenida, que no pasa nada en tu vida. Hoy vamos a orar para que lo que esté muerto gloria a Dios. Para terminar, yo quiero que leamos y tómenle foto a este detalle que está ahí. Por lo que hemos visto, podemos decir que los tiempos de silencio de Dios los utiliza como punto número 1, para que aprendamos que el obrar de Dios siempre viene precedido del tiempo de silencio. Acuérdate, cuando hay un tiempo de silencio, muchas veces el silencio prolongado es algo que va a ser grande y poderoso el Señor en tu vida. 2, para que nos demos cuenta de aquellas cosas que tienen que ser cambiadas en nuestro corazón, que no le glorifican y frenan el obrar de Dios en tu vida. Punto importante. Para que nos demos cuenta que tenemos apresuramiento y que solo nos interesa la bendición en vez de aprender la lección espiritual antes de recibir la bendición de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque estamos buscando la bendición de Dios. Buscando la bendición de Dios y no esperando a ver por qué Dios me ha colocado en esta historia. Siempre hay un propósito, siempre hay algo, aún en la mayor dificultad. Pero nos apresuramos y cuando nos apresuramos, Dios se aprieta. Acuérdate de esas palabras. 4, para que nos demos cuenta si tenemos fe genuina, perdurable y estable. Genuina, perdurable y estable. ¿Será esa fe tuya y la mía? Perdurable, estable, o en los momentos de dificultad ya se acabó la fe. Ojo. 5 y último, para que nos demos cuenta
si realmente creemos que Dios está en el control de todo lo que nos pasa, a pesar de los tiempos difíciles que estamos atravesando. Dios está ahí.